Bienvenidos al estudio bíblico del libro de Isaías. Para mí es un gran gozo, es un regocijo, es un gran privilegio tener que enseñar esta porción de las Escrituras. Amado pueblo del Señor, hoy vamos a estar dándole inicio al estudio bíblico del profeta Isaías. Por supuesto, estaremos enseñando el capítulo 1. Cuando nosotros miramos acerca de lo que es la profecía bíblica, hemos llegado a una parte muy importante, y es cuando nosotros nos detenemos a estudiar la palabra profética de Dios. Y esa palabra profética es la que nos revela a nosotros esa gran verdad. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos, nos hacemos una pregunta, y es: ¿quién es el profeta? Nos hacemos una pregunta: ¿quién es el profeta mayor? El profeta mayor en el Antiguo Testamento. Por supuesto que todos vamos a llegar a responder que es el profeta Isaías. Hoy quiero aclarar algo importante, y es una información. ¿Por qué causa Isaías es considerado uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento? La razón es por la que él tiene revelaciones importantes en cuanto al Mesías, y eso le hace a él ser ese profeta mayor y encabeza la lista de estos profetas. Así que te invito para que leas conmigo Isaías capítulo 1, el versículo 1, y lo vamos a leer detenidamente. Inicia con una palabra importante y dice: visión de Isaías, hijo de Amós. Esta palabra con la cual inicia el profeta es para hablarnos un asunto importante. ¿De qué nos habla? Y es la palabra visión. Cuando detallas en medio de algunos otros profetas y ves acerca de esta palabra visión o unas revelaciones que ellos reciben u oráculos, algo por el estilo, ellos lo pueden recibir y lo ven desde una carga. Y cuando habla de una carga, es un mensaje que conlleva un sufrimiento. Es un mensaje que conlleva una gran responsabilidad frente al pueblo. Pero Isaías, él no lo ve así. Él lo ve de una forma muy diferente. Es tanto que llegaremos nosotros a aprender a través de este estudio de Isaías cuánto tiempo duró la profecía de Isaías y hacia quién estará siendo dirigida esta profecía. Observemos que dice esta palabra, visión de Isaías. Y cuando habla de la visión de Isaías, esta palabra para visión se conecta desde una transliteración hebrea, y es con la palabra Yazón, así como se escucha. Es para hablarnos de una revelación, es para hablarnos acerca de un oráculo, pero Isaías apunta a esta palabra como visión y decide resolverla de esa forma. Isaías va a tener una visión. Desde luego, sabemos que el Antiguo Testamento se conecta con el Nuevo Testamento. El
Nuevo Testamento se conecta con la profecía del Antiguo Testamento. ¿A dónde te llevo? La Biblia tiene una completa unidad. Por lo tanto, no es bueno decir, bueno, yo solamente leeré el Nuevo Testamento porque estamos bajo la gracia de Dios. Eso es un error. La palabra del Señor nos ha sido dada para que nosotros podamos desarrollarla, estudiarla, predicarla, hasta que el Señor regrese por nosotros. Así que Isaías, en el versículo 1 dice, visión de Isaías. Él tiene una visión. A diferencia con el profeta Juan, el del Apocalipsis. Él tiene una revelación, pero esa revelación que él tiene es la revelación del Mesías. Allí Isaías, él tiene una visión, y esa visión es considerada allí en esta profecía como una visión de Isaías. En cambio, cuando vemos en el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, no vemos que Juan tiene su propia revelación. Él tiene la revelación del Mesías. Así que este versículo 1 de Isaías dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá. Y observemos algo importante, pueblo del Señor, y es que Isaías, cuando él ve esta visión, la ve acerca de Judá. Y esta palabra para Judá es una transliteración hebrea que es Yehudá, y significa uno que alaba, significa alabanzas a Dios. ¿Sabías que esta palabra Judá es la palabra que da origen para judío? Es la palabra que da origen a Judea. Y cuando nos habla de esta palabra, es la palabra para judío, y esa palabra para judío es uno que alaba. Y es importante tener el origen de las palabras, porque ellas nos estarán acompañando en toda la historia de nuestra vida para poder interpretarlas. Mi consejo es, cíñete a las Escrituras. En ellas hay verdadera revelación. Ahora observas que Isaías tiene una visión acerca de Judá. Y cuando nos habla acerca de Judá, se está refiriendo al reino del sur. Y cuando habla del reino del sur, este reino estaba compuesto aproximadamente por dos tribus. Número 1, la tribu de Judá. Número 2, la tribu de Benjamín. Eso lo podemos observar en Primera de Reyes 11:30 al 39. Y también lo observamos en el capítulo 12 del versículo 17 hasta el 24. Cuando nosotros observamos acerca de el reino del sur, hablando acerca de Judá, y consideramos que está formado por estas dos tribus de Israel, que por supuesto son 12, y a la medida que vayamos estudiando, vamos observando el comportamiento de Israel a la medida que Isaías Yisachakú está profetizando. Por supuesto, cuando vemos que este reino del sur está compuesto por la tribu de Judá y de Benjamín, podemos observar que no necesariamente hay dos tribus. ¿Por qué lo digo? Porque debes tener en cuenta que dentro de esas 12 tribus está la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví
habían levitas, era la única tribu que se compartía en medio de las tribus. Ahora puedes observar que en esta tribu que se compartía en el reino del sur y el reino del norte, es importante tener en cuenta esto en las escrituras. Observemos. Dice que Isaías, hijo de Amós, el cual vio esta visión acerca de Judá. Pero si nosotros miramos esta palabra para vio, es una palabra para ventilar. Es para ver, pero no para ver con los ojos físicamente. Es para ver con los ojos de la mente. Isaías, que su nombre en hebreo es Yisayakú, significa el Señor es salvación. Y eso es importante. Lo que nosotros vamos a mirar es que la visión que Isaías tiene acerca del reino del sur, con Yehudá, con Judá, con la tribu de Benjamín, tiene algo que ver con que Dios quiere traer salvación a su pueblo. Ahora puedes observar que no es casualidad que un nombre aparezca, que una persona aparezca con dicho nombre. Esto empleará una función importante, un propósito de Dios para con Israel, para con ese reino del sur. Dios querrá salvar a su pueblo. ¿Y qué hace Dios? Él entrega la visión. Él entrega la visión. Observemos algo importante. Y voy a aprovecharlo en este espacio. ¿De qué manera nosotros le hablamos a Dios? Nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. Eso es algo importante que debemos tenerlo en cuenta. Pero si te has preguntado, y esto es una dimensión que necesitamos entender en este mundo espiritual, ¿cuál es? Que si nosotros le hablamos a Dios a través de la oración, entonces, ¿a través de qué medio Dios nos puede hablar a nosotros? Si la opción que tenemos en este planeta Tierra es de hablarle a Dios a través de la oración, ¿cuál será el método que Dios tendrá para hablarle a su pueblo? No sería la oración. La oración, nuevamente lo repito, es la forma y la manera de nosotros podernos acercar, de acercarnos a Él y hablarle a Él. Pero ¿de qué manera Dios nos habla? Dios nos habla a través de la profecía. Él nos habla a través de la visión. Él nos habla a través de los sueños. Y cuando hablamos de sueños, estamos hablando de las revelaciones que por supuesto vienen de parte de Dios y que se ajustan a la profecía bíblica. Sigamos leyendo. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén. Cuando miramos aquí acerca de Jerusalén, sabemos que esta palabra en el hebreo es Yerushalem. Son dos palabras que componen este nombre. Yeru significa heredar y Salem, que viene de Shalom, es paz. Aquí tenemos un significado importante, y es que Jerusalén significa heredar la paz. Podemos observar que la Jerusalén de arriba es la que nos revela Apocalipsis, pero aquí, en Isaías, nos está hablando de la Jerusalén terrenal, en ese pedazo de tierra que se le llama Jerusalén, donde se hereda la paz. El pueblo no quiere vivir de acuerdo al propósito de Dios. Así que Jerusalén, cuando nos referimos a Judá como el reino del sur, entonces observamos que debe existir una capital, y la capital es
la capital de Judá es Jerusalén. Esta capital del reino del sur era un lugar, escúcheme, era un lugar donde Dios había hecho habitar su nombre. Dios había hecho habitar su nombre ahí. Y pese a que Dios es un ser omnipresente, Dios se manifestó de esa manera única en la tierra de Jerusalén. Él va a usar al profeta Isaías. ¿Sabes por cuánto tiempo? Este profeta estará recibiendo revelaciones, y a la medida que sigamos leyendo Isaías, nos daremos cuenta de eso. Y el tiempo que él emplea para profetizar y traer esa profecía, esa revelación profética de aquello que Dios quiere hablar a su pueblo, él empleará un tiempo de aproximadamente 60 a 65 años. ¿Eso te parece importante? Según algunos estudiosos, según algunos maestros rabínicos, ellos dicen que posiblemente pasó más tiempo, lo cual nos revela a nosotros que Isaías, él recibe visiones tras visiones, y él la nomina visión, porque es una palabra que Dios le estará entregando a él, y cada visión que él recibe de parte de Dios, él profetiza al pueblo. Y eso sí que durante este tiempo es donde Isaías tendrá una gran influencia en Israel, en Judá. Bendita sea la gloria del Señor. Observemos lo que dice el versículo 2. Oíd cielos, escuchad tu tierra. Cuando nosotros leemos esta porción. Bien, antes de ir al versículo 2, me disculpan, porque nos hemos saltado, dice, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, y habla reyes de Judá. Me iba a saltar esta parte importante, porque queremos entregarte lo mejor. Cuando nos habla acerca de Usías, aquí para iniciar, Usías es también llamado Azarías. Lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 15, del versículo 1 al 7. ¿Y sabe cuánto tiempo reinó Usías o Azarías? Reinó durante un periodo aproximadamente de 52 años. De allí vamos a observar que aparece Jotán. Lo que observaremos aquí es una dinastía de reyes que proceden de Usías. Jotán es hijo de Usías. Y cuando vemos a este Jotán, él reinó durante 16 años. Luego sigue Acaz. Y Acaz es hijo de Jotán. Lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 16. Y cuando vemos a Acaz, él reinó durante 16 años también. Ezequías, que es hijo de Acaz, lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 18 al 20. Él tuvo un reinado aproximadamente durante 29 años. Vemos aquí una dinastía de reyes, lo cual es importante para revelarnos que el ministerio profético de Isaías duró más de medio siglo, es decir, entre 60 a 65 años aproximadamente. A estos reyes, que son los reyes de Judá, se presenta en esta lista como una manera única
que enfatiza a Judá y su reino, el reino, por supuesto, del sur. Así que, amado pueblo del Señor, está diciendo el versículo 2. Vamos a mirar y a leer todos el versículo 2. Inicia con una palabra importante. Debes resaltarla en tu Biblia, y es la palabra para oír. ¿Qué significa esa palabra en las Escrituras? Oír. Esa palabra para oír es la palabra hebrea para shama, así como lo escuchas. Shama significa oír. Y cada vez que nosotros vemos esta palabra shama, oír, es la misma palabra para escuchar. Y cuando nos habla acerca de escuchar, escuchar significa oír con el ánimo de obedecer. Esta palabra oír implica que Dios hace un llamado a su pueblo, un llamado a la obediencia. Esto no puede pasar desapercibida cada una de estas palabras. Dice oír cielos, Shamay, oíd cielos, y escuchad tu tierra. Cuando Él habla acerca de los cielos, es importante que nosotros tengamos en cuenta, cuando Él habla de los cielos y escucha tu tierra, el Señor está revelándonos algo en esta visión, que el profeta Isaías está teniendo. Podemos decir, esta es una profecía de Isaías. ¿Por qué lo decimos? Porque así inicia el versículo 1. Es una visión de Isaías y no lo podemos cambiar. Te recomiendo esto. Nunca digas cosas que no aparezcan en las Escrituras, porque nunca tendrás argumento para demostrar tal tesis. Es importante dejarnos llevar por las Escrituras, por la palabra de Dios. Y cuando tú te dedicas a enseñar, a predicar la palabra de Dios tal como está escrita, sin inventar cosas, vas por el camino correcto. El versículo 2 dice, oíd cielos y escuchad tu tierra. Está hablando de obediencia, porque habla Jehová. Cuando se conectan estas dos palabras, cielos y tierra, nos está hablando acerca de la segunda creación. Y cuando nos habla de la segunda creación, no es para hablarnos de la primera creación que nos habla el libro de Génesis en el capítulo 1. Todas aquellas personas que han estudiado con nosotros el libro de Génesis en el capítulo 1 sabrán de qué puedo estar hablando. Si puedes observar que en el capítulo 1 y el capítulo 2 no nos están hablando de dos creaciones. No nos está hablando de dos creaciones diferentes. Lo que busca ilustrarnos es que eso que alcanzas a observar y muchos le llaman como una recreación, no es una nueva creación. Eso se conecta desde el versículo 2 de Génesis capítulo 1 hasta el versículo 31, está hablando de una nueva creación. Pero lo que debes enfatizar es que esa nueva creación o esa segunda creación es la que nos revela a nosotros el libro de Apocalipsis. La palabra de Dios toda se conecta entre sí. Ahora, nosotros somos los que a través del Espíritu de Dios y de usar esa seriedad en las Escrituras, debemos unir todas estas palabras en una sola y alcanzar esa verdad. Cuando nos habla de esa segunda creación, puede la Biblia a través del Apocalipsis revelarnos que se está refiriendo a cielo nuevo y tierra nueva, donde morará la justicia. Eso es
lo que Isaías está trayendo aquí. Un judío cuando lee esto, él lo entiende, él comprende que es a esa dimensión donde Dios quiere llevarnos, donde habrá un marco de obediencia, donde nosotros habitaremos dentro de Dios. Es solo cuando nosotros en el marco de oír y obedecemos las Escrituras, podemos andar bajo esa voluntad de Dios y agradar a Dios. Versículo 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra. Cuando habla de tierra aquí, podemos observar que es la palabra para Adamá. Y cuando habla de Adamá, es para hablarnos en un punto específico. Aquí se está refiriendo a la tierra de Israel, el pueblo de Dios, quien Israel no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y es la causa por la cual Dios asigna al profeta Isaías para dar un llamado, hacer un llamado al arrepentimiento a este pueblo. Dice: oí cielo, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Es importante tener en cuenta esta palabra para Jehová, porque la palabra para Jehová es de una transliteración hebrea que se basa en 4 letras del Aleph Be o el alefato hebreo, ¿cuáles? Yud, Hei, Bat, Hei. De allí es donde viene el nombre Jehová. Y prestémosle atención, algunas personas se confunden con estos significados. Expresar el nombre Jehová no es malo, no es como muchas personas explican y dicen que el nombre Jehová significa el destructor. Y ellos sacan de contexto un texto, porque no comprenden algunas cosas. El nombre Jehová significa el que trasciende. Y eso es importante porque este nombre nos revela lo que es Dios en esencia. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Que Él es un ser absoluto. ¿Y qué es un ser absoluto? Un ser absoluto es aquel ser que nadie le dio existencia. Él existe por sí mismo. ¿Quién estará dando la palabra? El que trasciende. Yud Kei Bat Kei, Jehová. Dice: oí cielo, escucha tu tierra, porque habla Jehová. Cuando el Señor habla, cuando Jehová habla, ¿a qué se refiere? Que todo lo que Él va a expresar no es una amenaza. Escuchemos, es una advertencia. Es allí donde sacamos de contexto y entonces muchos enfatizan que cuando aparece ese nombre Jehová es para destruir. No es así. Vamos a observar lo que Jehová, lo que Yud Kei Bat Kei se está refiriendo cuando Él habla. Cuando Él habla, va a mostrar su gran bondad, va a mostrar su gran amor, y en un momento lo veremos. Así seguimos leyendo y estudiando esta porción de las Escrituras. Dice: oí cielos, escuchad tu tierra, porque habla Jehová. ¿Qué va a decir el Señor? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Has escuchado este refrán? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Es igual, es decir, este paralelismo, esa es la palabra correcta, este paralelismo que usa el Eterno es para presentar Dios, es para Dios presentar una causa por la cual Él no se siente agradado. Eso es importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Cuando Él dice crié, está hablando que Él le dio crecimiento a Israel.
que Dios había creado un pueblo. ¿Y sabe quién es ese pueblo? El pueblo judío, aquel que fue diseñado para alabar a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque el origen de judío proviene de Yehudá, de Judá, que significa alabanza a Dios, pero judío significa uno que alaba. Ellos no estarán cumpliendo con esa asignación, con ese rol específico, y alabar al Señor es estar de acuerdo a su voluntad. Dios, Él cría a los hijos de Israel, Él ha creado al pueblo judío, Él los había elegido. ¿Y sabe cómo los había elegido? Los había elegido cuidadosamente. Sigue diciendo la Escritura: crié hijos. El Señor los llama de hijos. ¿Y sabe quiénes son los hijos? Son los herederos. Eso es importante. Aquellos que Dios engendra, aquellos que Él cría, aquellos que Él levanta. Y de igual forma, cuando Él cría y los nomina, los llama hijos, está hablando que Él los ha elegido cuidadosamente para ser los herederos. Es importante. Dice: y los engrandecí. Pero luego que ellos se sintieron grandes, ellos se rebelaron contra mí. Escúchame, eso es como cuando, y discúlpenme, porque no debería aplicar estas cosas, pero lo voy a aplicar para que ustedes me puedan entender por un momento, que es: ¿no has experimentado lo que es darle crecimiento espiritual a través de las escrituras, de la palabra, a alguien y llevarlo a un estado de madurez, y luego tú ser rechazado por esas personas? Eso mismo le ha pasado a Dios con Israel. ¿Cómo te sientes? Te sentirás frustrado. Sentirás que golpearon tu corazón. Asimismo, se siente el Eterno. Él le da crecimiento a Israel. Y cuando habla que Él crió hijos, los engrandecí, ¿sabe qué significa esa palabra para engrandecer? Es importante porque cuando Él los engrandece, Él le está diciendo: yo les di fama. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa palabra? Él le dijo a Abraham: y tú serás un hombre famoso. De allí es donde viene esa promesa. Pero lo que aún no toma desapercibido a Dios, porque Él es un Dios de presciencia, es decir, Él lo sabe todo. Él engrandeció a Israel, le dio, por supuesto, le dio contactos internacionales, mundiales. Esa pequeña tierra llegó a ser una poderosa influencia o potencia mundial. Pero luego que llegaron a ser una potencia mundial, ellos se rebelaron contra Dios. Eso es como cuando le dicen a Dios: bueno, no necesitamos de ti. A eso se está refiriendo. Y esta palabra para engrandecer viene de una transliteración hebrea y es gen. Y cuando habla de gen, es para referirse a esa fama, es para referirse a un asunto importante, es para referirse a algo que ha sido elevado. Es importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto en las Escrituras. Cuando habla que ellos se han rebelado, es porque ellos han transgredido, ellos han pecado, ellos han violado las leyes espirituales. Y no solo las leyes espirituales. Aquellos que tienen la capacidad de violar las leyes de Dios, por supuesto violarán las leyes del hombre, las leyes humanas. Ellos cometieron un crimen,
contra las leyes espirituales. Y no solamente violaron estas leyes espirituales, sino que también violaron las leyes civiles. Violaron las leyes de Dios, así como las leyes del hombre. Amado pueblo del Señor, ahora, ese Dios que se presenta como Jehová, Yud-Hei, Bat-Hei, ves la condición de lamentación en la cual Él se está presentando. Puedes observar que en Génesis aparece el texto cuando dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Es la misma historia que estamos observando aquí, pero debemos tener en cuenta que Dios no se arrepiente porque Él no es hombre para arrepentirse, o hijo de hombre. Él no es hombre para mentir, o hijo de hombre para arrepentirse. Esa palabra lo que implica es lamentarse. Dios se está lamentando con Israel. Desde el principio vemos cómo Dios, a través de la Escritura, a través de la historia de la Escritura, Dios se lamenta con su pueblo, se lamenta con Israel, se lamenta con su iglesia, se lamenta con cada uno de nosotros. ¿Y sabes cuándo Dios se lamenta? Cuando nosotros decidimos rebelarnos contra Dios. A eso es lo que la profecía bíblica, la visión, quiere revelarnos. Dice el versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Ahí, esto es un paralelismo. A la verdad es que este primer capítulo de Isaías tiene riquezas dentro del paralelismo. Este paralelismo nos revela lo siguiente, que el buey conoce, él sabe en totalidad, él sabe absolutamente, ese buey que es un animal, que es una bestia del campo, él conoce quién es su dueño. Ese asno, ese burro, conoce el pesebre, el abrevadero de su amo. Él lo sabe muy bien. El burro sabe de dónde viene su comida. Él sabe que la comida viene de su dueño. ¿Y sabe qué hace el buey y el asno? Deciden obedecer. Pero, ¿qué dice Dios? Él dice en el versículo 3 a la mitad, Israel no entiende. Y desde luego, Israel significa uno que lucha con Dios. Y cuando habla de uno que lucha contra Dios, debes observar el origen de este nombre. Israel es el nombre por el cual Dios intercambia de Jacob a Israel. Jacob no significa engañador, significa uno que guía. Debes analizar que cuando te detienes en el nombre Jacob o Jacob, es el antisemitismo el que ha buscado aflorar y meterse en nuestra teología para brindar una ideología al mundo, para brindarnos una ideología en contra de Israel. Y dicen que el nombre Jacob es un engañador. Y presta atención, debes leer minuciosamente el texto. Si se trató de un engaño, ¿quién fue el que engañó verdaderamente? ¿Jacob engañó o fue engañado? Lee el capítulo, analícelo, estúdielo previamente y puedes entrar a esa verdad. Dios
Cuando Jacob lucha contra el ángel, de allí es donde viene: tu nombre no será llamado más Jacob, es decir, el que guía. No es porque él no guiara a Israel, sino que tu nombre de aquí en adelante será Israel. Israel en español es el que lucha contra Dios. Pero el origen de este nombre, el que lucha contra Dios, no es en oposición a Dios. Debes entender el paralelismo y el lenguaje de las Escrituras. En otro caso, el lenguaje de Dios. Cuando dice el que lucha contra Dios, es porque Jacob dice: si no me bendices, no te vas. No te puedes salir de ese contexto. Él no está peleando con Dios porque quiere ir en contra de Él. Él está luchando contra Dios porque Él quiere ser bendecido. Pero ¿sabes algo? Vemos aquí en esta escritura, en esta visión, que solo quedó el nombre, porque ese Jacob murió. Pero toda esta población se le llama Israel. Pero ellos no están luchando por esa bendición. Ellos están luchando contra Dios en el sentido del contraste. No quieren obedecer a Dios, a Jehová, a Yud-Kei Bat-Kei, al que trasciende. Y él dice, usa el paralelismo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Y cuando dice que no entiende, se está refiriendo que no tiene conocimiento. Aunque Dios es el amo y es el dueño de Israel, a ellos, ¿sabes qué? Que para Dios una persona que no tiene conocimiento es alguien que no le importa. Es alguien que no le importa conocerle, pese a las experiencias que ha tenido con él. ¿Qué experiencia ha tenido Israel? Si él sabe que a través de la historia, Dios abrió el mar rojo. Él sabe que este Yud-Kei Bat-Kei, Jehová, fue el que lo sacó a través de un libertador de la tierra de Egipto. Pero aprende esto: el ser humano, por más que lo trates bien, el ser humano, por más que lo entregues todo por él, que lo hagas todo por él, aprende esto: el ser humano es desagradecido. Esa es la naturaleza del ser humano. Puedes observarlo. ¿Cuántas personas le has hecho bien? ¿Y sabes con qué te agradecen? Con nada. Así que eso le ha pasado a Dios. El Señor no se está sintiendo bien con Israel, y hablando acerca de Judá, desde el reino del sur, con Jerusalén siendo su capital. Observemos, dice: mi pueblo no tiene conocimiento. Él le llama mi pueblo, porque Israel es el pueblo. Aquí hay algo que necesitamos tener en cuenta. ¿Has escuchado algo que le han llamado la teoría del reemplazo? Y la teoría del reemplazo es una teoría muy famosa, y es una doctrina antisemítica y es antibíblica. Está llevando a muchos a creer que Dios ha rechazado a Israel. Pero cuando tú y yo estudiamos de una forma muy honesta, muy sincera y verdadera, vemos en el libro de Apocalipsis el propósito que tendrá Dios con Israel en los últimos días. Eso está efectivamente en el capítulo 7 de Apocalipsis. Israel será sellado para cumplir una función importantísima en los últimos días. Este Israel que vemos aquí no está obedeciendo a Dios. Él se ha revelado. Él dice: mi pueblo no tiene conocimiento. Es porque ese pueblo no le ha prestado atención a Dios.
Y no es porque ese pueblo no haya escuchado el Dabar, no haya escuchado la palabra. Es que no tiene conocimiento, no quiere entender. Sigue diciendo la palabra, versículo 4. Es impresionante. Yud-Kei Bat-Kei, Jehová. Dice en el versículo 4, oh. Y esa palabra para oh, vas a observar que es Hay. Y esta palabra implica un juicio. Y cuando nos habla acerca de un juicio, esta palabra o es la misma palabra que puedes leer en algunas otras escrituras como ay. Y cuando lo ves en el libro de Apocalipsis, ay, ay, ay. Y observas el primer ay pasó y aquí que viene el segundo ay. Y por supuesto habla de 3 ayes. Ese ay es igual que este o. Habla de un juicio. Detente. ¿Sabe qué es lo que trae el arrepentimiento del pueblo de Dios? Los juicios de Dios. Los juicios de Dios son importantes. Ahora, si te hablo del juicio de Dios, no es como muchos sensacionalistas han pretendido interpretar acerca del juicio de Dios. El juicio de Dios, Dios no tiene ni la más mínima intención de destruirte. Escuche atentamente. Solo el juicio de Dios es para aquellos que deciden no estar de acuerdo a lo que Dios quiere, no porque Él sea un tirano. Él estará advirtiendo a su pueblo que quien estará detrás de ese gran castigo inminente es el mismo mal, el mismo pecado. En cosas permitidas, Dios lo permite. Observa, oh gente pecadora. Yud-Kei Bat-Kei, Jehová, el que trasciende, comienza a presentar las causas por las cuales Israel no entiende. Y él no conoce, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Sabe por qué? Él dice, oh, gente pecadora. Está hablando que este pueblo de Dios está involucrado en algo que se llama el pecado. Y es importante tener en cuenta esto, porque solo cuando el pueblo está cargado de iniquidad, es allí donde el pueblo tiene la oportunidad de violar la palabra de Dios de una forma muy grave. Él estará diciendo, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Y cuando habla de un pueblo cargado de maldad, es la palabra para iniquidad. ¿Y sabes algo? Que la iniquidad no es para hablar de un sencillo, simple pecado. La iniquidad busca revelarnos esta palabra para hablarnos no sencillamente de un pecado, sino de una maldad que el ser humano practica, una maldad que ha sido elevada y reconocida a un alto nivel de perversidad. Es eso, la iniquidad, el trabajo que conlleva la iniquidad es que la iniquidad conlleva al pueblo a ocultarse de la presencia de Dios. Es allí donde el hombre en el principio es solo cuando esa iniquidad lo conlleva a ocultarse detrás de los árboles. ¿Has sentido la sensación de ocultarte de Dios? ¿Sabes qué es eso? La iniquidad es la que está influenciando y ella te dice, Dios no te ve. Sigamos. Pueblo cargado de maldad, de iniquidad. Generación de malignos. Hijos depravados.
dejaron a Yud-Kei y Bat-Kei, abandonaron a Dios al que trasciende, provocaron al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Puedes ver cuántas palabras le dice Dios a este pueblo? Le dice, número 1, gente pecadora. Número 2, pueblo cargado de maldad. Número 3, generación de maligno. Número 4, hijos depravados. Número 5, dejaron a Jehová. Número 6, provocaron a ira al Santo de Israel. Y número 7, se volvieron atrás. Y todo el que se vuelve atrás, dice, se hace transgresor. ¿Sabes por qué 7 palabras revelan el versículo 4? Porque el número 7 es para hablarnos de la santificación. Y cuando vemos aquí, el pueblo de Dios está alejado de la santificación. Son estas 7 palabras, estas 7 condiciones, estos 7 pasos, estas 7 características, como lo quieras llamar, son las que nos separan a nosotros de vivir una vida bajo la santificación. Dios está haciendo un llamado a su pueblo a la santificación. El versículo 5 dice de la siguiente manera: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Cuando él dice, ¿por qué querréis ser castigados?, lo que está queriendo decir es que Dios les está haciendo una pregunta. ¿Por qué quieren el sufrimiento? Es allí donde debes analizar que Él no quiere que su pueblo sufra. ¿Sabe qué es lo que trae sufrimiento? La ira de Dios. Y cuando habla de la ira de Dios, se refieren a eventos inminentes. Y esos eventos inminentes de la ira de Dios traerán sufrimiento a la humanidad. ¿Con qué propósito? Para que la humanidad se arrepienta. Pero Dios quiere traer eso sobre la humanidad. No, Él quiere que la humanidad se arrepienta. Es más, Él ha prometido a su pueblo librarlos de la ira inminente de Dios. Porque solo los que lleguen para quedarse del arrebatamiento de la iglesia, solo ellos pasarán y experimentarán la ira de Dios. Así que, amado pueblo del Señor, el Señor no tiene ninguna intención con que nosotros padezcamos o suframos. Son esas 7 palabras que hablan de la conducta condicional inmoral de Israel, que nos la revela el versículo 4. Solo esa conducta traerá el sufrimiento a nuestras vidas. ¿Acaso Dios te estará castigando? Es el pecado, es la maldad, es el hecho de identificarnos como una generación de maligno, es el hecho de ser un hijo depravado, es el hecho por dejar y abandonar al Señor, es el hecho de provocar a ir al Santo de Israel y de devolverse atrás. Si ves cómo casi concluye este verso, el Santo de Israel, lo que busca revelarnos es que en ninguna manera Dios busca separarse de Israel. Ellos son los que han abandonado al Señor. Mi hermano, que el Dios Todopoderoso te bendiga. Hemos llegado en esta primera parte del estudio bíblico de Isaías en el capítulo 1. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más y vamos a continuar en el estudio bíblico de este grandioso capítulo. Bendiciones, comparte con alguien que lo necesite.